Bienvenidos a nuestro espacio Poetas Colombianos. Hoy tendremos el placer de entrevistar al poeta huilense Winston Morales Chavarro, quien realizó estudios de comunicación social y periodismo en las universidades Jorge Tadeo Lozano y Escuela Superior INPAU de Bogotá y en la surcolombiana de Neiva. Ha sido coordinador de radio e investigador de televisión del Instituto de Cultura Popular de Neiva y presentador del programa Entre Notas y Libros de la emisora cultural FM Estéreo del Huila. En la actualidad es el director editorial del periódico Neiva. Bienvenido, poeta. Cuéntenos cómo fue el paso suyo por las universidades bogotanas, qué experiencias obtuvo de eso. A ver, fue una experiencia que puede oscilar entre dulce y amargo. Amargo por la ciudad, ¿no? Porque es una ciudad muy pesada, uno viene de la provincia en donde se respira cierta tranquilidad y se enfrenta a una ciudad un poco caótica, un poco ruidosa, un poco pesada, un poco oscura, un poco gris. Y pues digamos que esa es la parte amarga, ¿no? La parte dulce pues es las amistades que uno logra entablar en Bogotá, la gente que uno conoce, los amigos que hace en la universidad, sobre todo los profesores que uno tuvo en la universidad. En la Jorge Tadeo Lozano tuve unos profesores muy especiales y pues en la Escuela Superior INPAU tuve la grata experiencia de encontrarme a Enrique Serrano como profesor de antropología. Entonces fue una experiencia muy grata porque había un intercambio muy rico de literatura, a pesar de que él fuera profesor de antropología, pero había una experiencia muy grata, muy bonita, porque compartíamos mucho sobre literatura y básicamente sobre historia, sobre mitología. Entonces es agridulce por eso, ¿no? ¿Cuántos años alcanzó a estar en Bogotá? Estuve 3 años, 3 semestres en la Tadeo y 3 semestres en INPAU. Digamos que no perdí por mal estudiante, sino por muy enamorado. ¿Enamorado de la carrera o de una mujer? No, enamorado de una mujer. Viajaba mucho a Neiva por el pretexto de encontrarla, ¿no? Entonces aprovechaba las semanas culturales, además de no solamente por eso, Laura, sino también porque viajaba mucho a Tunja. Es decir, el hecho de vivir como muy encerrado en Bogotá me empujaba a viajar a lo más cercano, que era Tunja, donde tengo un tío que es médico cirujano, pero es un excelente lector, tiene una biblioteca gigantesca. Entonces los fines de semana estaba escondido allá, leyendo mis primeros libros como mucho más especializados, ¿no? Digo, dentro de la literatura. Eso aunado al amor, pero después usted se va para Neiva y termina su carrera. No, yo espero como 2 años que abran comunicación social en la Universidad Surcolombiana en Neiva, pero antes de empezar a estudiar ya estaba haciendo radio. En este momento llevo más de 7 años haciendo radio y he trajinado por muchas emisoras del departamento del Huila y básicamente de Neiva. Entonces llevaba ya como una experiencia de 3 años antes de empezar a estudiar en la Surcolombiana, ¿no? Ya estaba prácticamente escribiendo con mucha más seriedad literatura. Básicamente escribo desde muy pequeño, pero digamos que no había como un encuentro muy claro, muy preciso, muy concreto con la literatura, porque la radio como que me quitaba el tiempo y parecía que la radio era como la mano derecha, ¿no? Posteriormente la radio se convirtió, fue como en la mano izquierda y ahora la literatura, la poesía es prácticamente la mano derecha. ¿Qué tipo de programas realiza en la radio? Inicialmente hacía programas de tipo comerciales, lo que se conoce comúnmente en Bogotá como el disc jockey, ¿no? Trabajé en Radioactiva Caracol Neiva, en RCN Neiva, en Radio Super y en otras emisoras, pero como había como una hibridación extraña en los programas, porque aprovechaba para meter cosas culturales y poesías en los programas comerciales, entonces me escucharon del Instituto de Cultura y me propusieron que hiciera un programa de radio cultural y ya llevo 3 años largos haciendo programas culturales para radio y televisión. Poema número 3. Aniquirona, cuando bajo las escaleras de la casa pienso que esta es otra forma de llegar a Shuaima, el reino del gran más allá, puede que descender sea otra forma de ascenso. Allí, al otro lado de este día, está el tren que debe transportarnos. Llueve,
Llueve, minutos, la carretera adversa, va el camino contragolpeando este chasquido de paisajes. Por la ventana, el puente de los árboles, una puerta, un árbol de pájaros azules, el río de los caracoles, todo se aglutina en torno nuestro. Solo el tren va por el camino y con él el canto distante de los rieles, la música de la calle, la voz continua de la lluvia, una luz lejana que me llama. Silencio, silencio. Voy prendido al viento, floto y me doy cuenta que la muerte es música y a la muerte hay que escucharla con los oídos despiertos. Este poema se llama Lázaro y pertenece al libro inédito Memorias. Ahora que soy tantas cosas al tiempo, ahora que asumo mis vidas pretéritas y las lanzo a la carne y al barro para que se vuelvan poemas o pequeñas hojas que se enfrenten al aire rizado del Zaire, me llaman Lázaro. Soy Lázaro, el hijo de Betania, el hermano de Marta y de María. He conocido la muerte, su río de rosas, gladiolos, violetas, mirtos y lirios que he transitado, navegado y respirado en los 4 días que duró esa odisea por el mundo fascinante de las sombras. Soy Lázaro, tengo 70 nombres, música, viento, pájaro, buey, lluvia, son algunos de ellos. Creo en la resurrección, en la pervivencia, en el soplo cálido que trasciende más allá de estas tribus. Me he levantado del barro 9 veces y ahora soy el polvo que no vuelve al polvo. Mis manos y pies todavía están atados con envolturas de entierro, pero también es cierto que bajo mis pies crece la hierba, circundan el gusano, el ciempiés, las calambrinas olorosas, el pájaro que remonta su vuelo en busca de otras corrientes de aire. Soy Lázaro, habitante de Betania, amigo de las sinagogas de Canaán, de Cafarnaún, de Nazaret, de Galilea y de otras tierras lejanas cuyos nombres no entenderían. Tengo el rostro cubierto con un paño, pero cada vez que me levanto a la vida, cada vez que una mariposa me recuerda que he nacido de nuevo, el paño va cediendo paso a otras estrellas, a otras luces, a nuevas especies de animales, a otros caminos. Soy Lázaro, y en este viaje al final de la vida me sentaré sobre otra roca, a hilar el cordón sagrado, el pedazo de río que me devuelva otra corriente, en donde todas las voces clamen, en donde todos los pájaros canten, en donde todas las lluvias digan, Lázaro, levántate. Estamos viendo la señal. Seguimos en la señal. Bueno, tenemos el caso de su tío que vivía en Tunja, que muy seguramente, como usted lo explicó, fue definitivo en su carrera como poeta. Pero aparte de él hubo otros personajes. Hablemos un poco de toda esa época, de la infancia, de la adolescencia. Digamos que la afición a la música y a la radio, yo soy un músico frustrado, estudié piano y guitarra, pero no sé, debe ser la literatura la que lo ubicaba en otros lados, ¿no? Mi papá era radiotécnico, inicialmente arreglaba cachivaches, radios, licuadoras y todo este cuento, y yo estaba como muy cerca a los transistores, pero además de eso él era un lector pervertido, si se puede llamar así, de los cómics. Él leía mucho cómics, se compraba aproximadamente 7 u 8 revistas por semana, se venían semanalmente, en donde estaba entre otras pues Calimán, Arandú, El Llanero Solitario, El Santo, Memín, Lágrimas y Risas, en fin, una cantidad de historias, y yo las esperaba pues con mucha ansiedad, ¿no? Y posteriormente, pues digamos que había una biblioteca, pero era muy técnica, ¿no? Enciclopedias, diccionarios, libros históricos, libros de ciencia. Entonces empecé como a acercarme a las aventuras, a las grandes aventuras. Empecé a leer a Conrad, empecé a leer a Burroughs, a Julio Verne, empecé a leer a Alejandro Dumas, a Ian Fleming, el de James Bond, y todas estas historias que fueron inicialmente como de aventuras, y realmente después de estas historias pues fue ya cuando se fue profundizando un poco más en la literatura, un poco más, si se puede llamar así, clásica, ¿no? Porque uno puede decir que Conrad no sea clásico, o que Burroughs no sea clásico, o que Julio Verne no sea clásico. ¿Esos personajes de su niñez, como los de los cómics que su papá le traía, aparecen en su poesía? No, Laura, porque la literatura mía es extraña y es un poco mágica.
De hecho, dentro de las experiencias dulces que está Bogotá, está el encuentro con Aniquirona, que es mi primer libro. Es un libro onírico, totalmente onírico. Yo sueño mucho y la mayoría de esos sueños se hacen realidad. He soñado con muertes de personas, con accidentes, con cosas así y se han sucedido, ¿no? Digamos que las cosas más dulces que me dejó la capital fue el encuentro con esta mujer onírica, porque soñé con un libro que se llamaba La Dulce Aniquirona, y después de ese libro que yo veía y que leía, yo leía con mucha frecuencia en los sueños poemas, y posteriormente fue presentándose una mujer que no puedo decir con exactitud su rostro, su fisionomía, porque por lo general no la veía bien, pero era algo extraño porque eran incitaciones como a la búsqueda, como a la luz, como a la clarividencia, como al desarrollo espiritual. Entonces digamos que la obra mía va muy prendida a la vida. Usted ha dicho que su poesía es extraña. ¿Esta sería una manera de definir su trabajo literario? Sí, es un poco extraña inicialmente, ¿no? Además digamos que un poco accidental, porque el encuentro no con la literatura sino con ese mundo poético sí fue de manera accidental, porque inicialmente yo escribía una poesía muy amorosa, muy intimista. Es más, yo creía que la poesía era necesariamente amorosa. Llegado a ese mundo pues empieza a formarse como esa atmósfera, ¿no? Como esa atmósfera poética empieza a formarse a medida que iba viendo, de que iba percibiendo, de que iba experimentando a través de las visiones oníricas, y es así como se culminan estos libros, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda que usted tiene a través de su poesía? De pronto es una búsqueda personal también, ¿no? Digamos que inicialmente la obra es como el cambio de conceptos, de muchos conceptos. Entre eso es el concepto de la muerte, porque Aniquirona puede ser la muerte. De hecho yo la dibujo en el libro como la muerte. De hecho, accidentalmente de pronto Aniquirona puede ser aniquilar, pero Aniquirona fue como yo la vi. Aniquirona yo la planteo allí en el libro como la muerte, pero además de la muerte puede ser la historia, puede ser una mujer que está en la otra orilla, en el otro extremo, esperando, y que propone, digamos, unos cambios de conceptos. ¿Conceptos en qué sentido? Primero, el concepto de la muerte, que yo creo que la muerte no es ese hecho trágico, ese hecho del llanto y del dolor, sino otra cosa, como la planteaban de pronto los mayas o la mitología egipcia, ¿no? Entonces, digamos que es eso básicamente. ¿Qué hace actualmente? Pues en la actualidad estoy haciendo radio todavía, estoy escribiendo ese último libro que ya comentaba. Estamos haciendo un programa de televisión también cultural, entrevistas a poetas, a artesanos, a pintores, y estamos haciendo un periódico que pretende ser comunitario. Digo pretende porque es un terreno y es un trabajo bastante difícil lograr que las gentes de las comunidades, amas de casa, líderes comunitarios que nunca han tenido, digamos, un paso por la escuela del periodismo, pues escriban. Es difícil, pero nosotros poco a poco hemos logrado eso, y hay gente de las comunas que están escribiendo. Entonces estamos básicamente trabajando en esos 3-4 tópicos. ¿Los proyectos hacia el futuro cuáles son? No, básicamente seguir escribiendo. Eso es lo que, digamos, es como una angustia dulce, ¿no? Digamos, cuando terminó el tercer libro, el de las memorias, que es un libro que consta de 31 poemas, hubo un espacio como de silencio. Yo no me angustió mucho, pero digamos que en cierta manera uno como que se sentía un poco sorprendido, presionado por el silencio, ¿no? Afortunadamente, y digo de manera extraña, nuevamente aparecen, digamos, unas imágenes. Yo creo que lo que pasa es que la mayoría de los literatos colombianos, o no solamente colombianos, son muy racionales. Uno no cree en la inspiración, uno no cree en la imaginación o en la intuición. De hecho, la mayoría de las personas dicen que no, que es un trabajo, y que es trabajo, y yo comparto esa apreciación, pero digo que a la par del trabajo va una cuestión de imaginación, de intuición, de contemplación. Para terminar ya, Winston, esta entrevista, ¿cuál es la relación exacta con la mitología hebrea y más específicamente con los personajes bíblicos? Pues a ver, Laura, mi mamá es una persona muy religiosa, es católica, muy
es muy cercana a la religión, le gusta mucho pues participar en campañas de solidaridad y estar ayudando a los ancianos y todo este cuento. Y pues digamos que ya ha tenido una cercanía pues bastante grande con la Biblia, pero además de esos pasajes de la Biblia, pues yo desde muy chico gozaba con las películas de la mitología hebrea, ¿no? Gozaba viendo las películas de David, gozaba viendo las películas de Sansón, gozaba viendo a José, a Moisés, a Abraham. Entonces digamos que empecé a meterme en ese cuento, porque si yo tenía un mundo muy propio, que era el mundo de Aniquirona y el de Chuaima, pues tenía que reinventar unos personajes, ¿no? Del poemario Aniquirona, el poema número 1. Y estoy buscando las voces del camino para traducirlas. Seguro llevarán tu nombre. He aprendido a interpretar la voz del viento, esa misma que arrulla las hojas entreabiertas de tu árbol. Aniquirona, Aniquirona, te llama el río y en las gotas frenéticas del aire va tu aliento prendido a las veletas. Al cuenco de mis manos llega impetuoso el sol con el oro y el trigo de tu cima. Debo ascender al principio del lenguaje. Allí narran las gaviotas los días difíciles del cielo, el transbordo misterioso de las nubes. ¿Debo traducir el idioma musical de sinsontes y de mirlos para conocerte? ¿He de cuestionarme, mujer de largos sueños e inexplicables trances, cuál es el país al que me invitas? Apenas sé cómo te llamas, me lo ha contado el río, y sé que Aniquirona es el umbral de otros caminos. Este poema se llama Canción de Eva a Adán para mitigar el viaje y pertenece al libro inédito Memorias. Cuán hermoso es el barro que se levantó de otras orillas y se formó como un pájaro en el bosque hasta cantar la diadema de los ríos. Cuán bello su orgullo de hoja seca que se doblega como un faro al contacto y misericordia de la espada. Cuán bello es el hombre que bautizó a los animales de la selva, puso nombre a los ríos de la muerte y le canta al chatac de los lejanos pinos para que descienda el agua de la sequía sobre las viñas y los olivares de las sombras. Cuán hermoso es Adán, innumerables son los hijos que le ha arrojado al mundo, innumerables las manzanas que lleva bajo el brazo, innumerables los ríos que ha sobrenadado e innumerables las colinas y las arenas recorridas en su último destierro. Cuán hermoso es el pájaro del Génesis, su boca tiene la medida exacta de los frutos del Apocalipsis y sus ojos las visiones premonitorias de todos los calvarios, las hojas afiladas y cerradas de sus próximos destierros. Cuán hermoso es Adán, cuán magna su sabiduría de la muerte, su tortuoso caminar por los recovecos de la tierra. Cuán hermoso el paradigma del sepulcro, sus costillas, sus cabellos, sus ojos, sus pestañas, sus manos de extranjero en los confines de otro continente. Cuán hermoso es Adán, esta noche me entregaré de nuevo a sus mieses, a sus frutas, a su siega. Como quien va de los precipicios de las sombras al vórtice inigualable de otro paraíso, me entregaré de nuevo a él como la última manzana, como la última mujer que puebla sobre el mundo. Poema número 5. ¿Qué hacía yo en medio de esa gente, de ese pueblo a obscuras? ¿Por qué me llamaban al oído esas palabras? Deja la luz a medias, no hay necesidad que te desvistas. Amarnos así, sin tocarnos, sin miramientos, amarnos sin ni siquiera vernos, con la luz baja, sin mirar culpas ni querellas. Allí te amo como tú lo propusiste, sin ni siquiera desnudarnos, sin escuchar tu respiración, sin escuchar la mía. ¿Por qué al salir del cuarto oscuro corría esa brisa redentora? Las ágoras estaban pobladas de caras sonrientes. No reconocía a nadie, pero la brisa seguía llegando y la luz de un sol lejano no encandilaba aquel camino. Estamos viendo La Señal. Seguimos en La Señal. Este poema se llama Noé, del libro Memorias de Alexander de Bruco. Me llamo Noé, soy hijo de Lamec y descendiente de la lluvia.
Soy hijo de esta ascensión de los seres al fuego. Creo en el origen de las cosas, en la evolución, en la muerte como amanecer y en la vida como pretexto de la muerte. Me llamo Noé, no tengo arca, ni siquiera un bote con remos. No he sufrido ningún tipo de diluvio, no he soportado el peso de la elección divina, pero igual que el poeta de mi vida antepasada, he navegado todos los ríos, todas las aguas, en busca del puente inteligible que me conduzca a Rojitama y al manantial sereno de todas las esencias. Soy Noé y formo parte de las tribus del camino. Toda especie de animal me pertenece. Declaro como mías esa constelación de plumas que cruzan el Atlántico, ese cielo de fósforos volátiles que besan a las estrellas en la hora nona. Soy nieto de Matusalén y mi propia voluntad de los cisnes, de los peces y los pájaros azules, de las piedras y los riscos, de los árboles. Aunque no conozco en su totalidad el cosmos, llevo en mis manos el mapa de los pueblos por donde camino, navego, vuelo, canto y elevo mi sueño a otro minuto de ser, a otra corriente de río a esperar a la niñez, húmeda niñez, lluvia original, que viene de la arena a restituirme, a fortificarme, a transformarme en otro diluvio y en otro tiempo de sequía. En abril 15 de 1998, escribió la poetisa Matilde Espinosa de Pérez lo siguiente acerca de nuestro invitado de hoy. Para el poeta Winston Morales: comienza el andar de Aniquirona y sin duda un gran espacio se abre a su paso. ¿Por qué? Sencillamente subyuga y despierta no solo la curiosidad inherente a todo trabajo de la inteligencia y el arte, sino por su autenticidad, por la riqueza de sus imágenes y la fluidez del lenguaje poético. Aniquirona llega y la emoción cubre la lectura de cada poema, cumpliéndose así la misión del poeta, transmutar sus sueños para que otros sueñen y viajen con él a través de sus mundos sufrientes o gozosos. Winston Morales Chavarro, ganador de menciones y premios sin proponérselo, se queda rondando en la sensibilidad y la imaginación de quienes comparten el privilegio de la capacidad creadora de este joven poeta, que bien responde a las exigencias de la eterna poesía. Se me quedó una pequeña preguntita en el tintero. ¿Cuáles otros géneros literarios ha cultivado? El minicuento, ¿no? Sí, he escrito minicuento y cuento, pero digamos que eso es una cosa como mucho más experimental. Yo no me considero, no creo todavía que haya encontrado mi voz en la narrativa. Me encantaría, por supuesto, escribir una novela. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en Poetas Colombianos. Hoy tuvimos a Winston Morales Chavarro, poeta huilense. Los esperamos en nuestro próximo espacio.